buenas amigos y amigas, qué tal estáis? Y bienvenidos a este nuevo editorial del Jacobino en el que me propongo analizar el lanzamiento de la plataforma política electoral, al parecer Sumar, capitaneada o liderada por la ministra Yolanda Díaz. Aunque se venía amagando durante estos últimos meses con la posibilidad de que esto cristalizase en un instrumento electoral, pues parece que finalmente se confirma. Y desde el Jacobino, como siempre, queremos proponer un análisis lo más racional posible, sin apriorismos, ni críticas enlatadas, ni prefabricadas, que se puedan confundir con el quítate tú que me pongo yo, o que nos ponemos nosotros, o vamos a criticar por criticar. Siempre hemos querido guiar este proyecto político y así lo hacemos desde una óptica racional y analizando con detalle lo que se propone y explicando qué nos convence y qué no nos convence de lo que se propone o de lo que se hace o de lo que se dice que se va a hacer. Lo que nos interesa de los proyectos políticos, y más de los proyectos políticos que se pretenden de izquierdas, dado que compartimos ese espacio ideológico, aunque muy amplio, habría que ver de qué izquierda realmente estamos hablando y si estamos hablando realmente de algún tipo de izquierda como tal, es cuáles son los fundamentos políticos e ideológicos. Eso es lo que nos interesa, más allá de las campañas de marketing, de propaganda o las caras visibles o menos visibles, que también importan, por supuesto, los liderazgos y las personas, pero importa sobre todo los proyectos políticos. Y esta es nuestra principal duda y primera duda sobre el proyecto político de Sumar, que no sabemos bien de qué va la cosa. Porque no se ha explicado de qué va la cosa. Y claro, esto es un tema esencial, no es un tema precisamente menor. ¿Cuáles son los fundamentos ideológicos? ¿Qué se pretende hacer con la política? Claro, podríamos ver que Sumar es exclusivamente un proyecto personal de la ministra y que viene a complementar la mayoría del Partido Socialista, o que es promocionado por los órganos mediáticos o instrumentos mediáticos del Partido Socialista o cercanos al Partido Socialista, para que puedan sumar y se les pueda complementar la mayoría del Partido Socialista si quiere repetir el actual gobierno, la actual coalición gubernamental, dado que Podemos o Unidas Podemos parece que está en un declive imparable. Bien, desde el punto de vista de la aritmética del Partido Socialista se puede entender la propulsión del proyecto Sumar, pero hay que ver ese espacio ideológico que quiere representar, ¿no? La izquierda de la socialdemocracia. Nosotros hemos dicho muchas veces que la socialdemocracia, desde la tercera vía, que en España también llegó de la mano de Felipe González, desde luego posteriormente de José Luis Rodríguez Zapatero, y también de Pedro Sánchez. La tercera vía ha supuesto una dilución de la socialdemocracia en coordenadas socioliberales, que fueron las de la aceptación de muchas de las políticas de fundamentalismo de mercado, de regulación de mercados financieros, de desregulación y liberalización de mercados laborales, de aceptación acrítica de la globalización económica y financiera, con todo su pack de crecimiento de desigualdades, de apertura económica sin contrapesos políticos, y eso ha tenido unos efectos muy lesivos y ha tenido un reflejo muy claro en la izquierda reformista, por así decirlo, que en muchas ocasiones ha desaparecido y se ha hecho indistinguible en las políticas económicas, en las políticas fiscales, en el modelo productivo, en las políticas laborales, en las políticas europeas de la derecha más o menos liberal o más o menos conservadora, pero de inspiración liberal. Y por eso ha aparecido una izquierda distinta, más centrada y focalizada en cuestiones postmateriales, que no sabemos si realmente Sumar quiere representar eso, ¿no? En un primer momento, Yolanda Díaz parece que lideraba un nuevo laborismo, no como el de Tony Blair, sino como el de la recuperación de políticas laborales o de políticas en las que el trabajo ocupaba una centralidad, pero luego hemos visto que se ha encontrado con la contradicción lógica de una soberanía limitada o de una soberanía compartida o de una soberanía sustraída a través de unos tratados internacionales y de unos tratados europeos, con una Unión Europea que vemos que tiene las limitaciones estructurales que tiene. Y esa es una de las primeras preguntas que desde el Jacobino hacemos. ¿Qué se plantea respecto a la Unión Europea? ¿Qué se plantea respecto al euro?
qué se replantea respecto a las estructuras productivas de la Unión, qué se replantea respecto al presupuesto comunitario. No parece muy sostenible que un presupuesto como el que tiene actualmente la Unión Europea sea posible ni para llevar a cabo una reindustrialización. Hemos sacado un planteamiento nosotros sobre la vuelta o el regreso de las políticas industriales para una reindustrialización creíble, para unas políticas industriales creíbles. No solo hay que decirlo, sino hay que decir cómo se va a hacer, y la condición de posibilidad de hacer eso es transformar las estructuras productivas europeas y las estructuras políticas europeas. Nosotros hemos dicho en muchas ocasiones que no tenía sentido conformar una unión de libre circulación de capitales y una unión monetaria sin los contrapesos fiscales y presupuestarios. Esto tampoco parece que esté muy claro en este proyecto político. En segundo lugar, tampoco parece que esté muy claro en este proyecto político qué se quiere hacer con la política económica o con la política fiscal. Sí que es verdad que en este aluvión marketingiano se ha dejado fotografiar con Piketty. Nosotros hemos hecho una aproximación prudente a estos hechos, ¿no? Porque no está mal que la ministra escuche a gente como Piketty, como Zuckman, que son economistas solventes y que están planteando precisamente que la fragmentación política o los confines nacionales no son suficientes para contrapesar o para establecer límites a unos mercados globales, a unos mercados transnacionales, a una serie de corporaciones que tienden al monopolio y a la concentración de capital y ante las cuales el clásico Estado-nación, que sigue funcionando y sigue teniendo, por supuesto, su importancia esencial, pues muchas veces encuentra la limitación de no poder solo establecer una limitación fiscal o una política fiscal a nivel global. Y para eso es muy importante tener claro que la vía no puede ser el identitarismo. Y esto es uno de los temas que hay que preguntarle a Sumar. Cuando hablamos de política económica y de política fiscal y de política laboral, no se puede hacer con unos fundamentos ideológicos equivocados. ¿Cuáles son los fundamentos ideológicos de Sumar? Nosotros nos gustaría que fueran los del socialismo en materia productiva, en materia fiscal, en materia económica, y no los del identitarismo tribal. Los del identitarismo tribal tienen varios problemas. En primer lugar, fracturan el poder, la capacidad política en un mercado global. Si se fractura la capacidad política en un mercado global, las piezas resultantes de esa fragmentación, los cantones del Estado-nación, serán absolutamente irrelevantes en un mercado global. Pueden ser utilizados, como de facto son, por el capital para encontrar mecanismos de elusión o de fraude. Son los paraísos fiscales. Los paraísos fiscales que hay dentro de la Unión Europea y que hay dentro de la economía global, pero en el caso de la Unión Europea es más flagrante y más sangrante, porque si precisamente se quería crear un proyecto de ciudadanía supranacional en el que la emancipación encontrara un cauce y una posibilidad y no estuviera sometida al rigor económico de la ortodoxia y de los tratados, pues no son compatibles esos paraísos fiscales con los derechos de ciudadanía, con los derechos políticos, con la igual libertad de las personas, con los principios de emancipación, con los principios ilustrados y con los principios del socialismo, obviamente. Claro, por eso importa saber cuáles son los fundamentos ideológicos. Si uno sigue creyendo que la izquierda tiene que ser una suerte de vocación atrapalo todo de identidades de todo tipo, y blanquea o sigue blanqueando como progresistas el tribalismo identitario, la fractura de la ciudadanía, tenemos dos problemas. Uno, nos enfrentamos a la mejor tradición de universalismo y de internacionalismo de las izquierdas, a la mejor tradición. Y en segundo lugar, caemos en la vieja trampa de no entender que con esa fragmentación identitaria de la ciudadanía no se pueden llevar a cabo una agenda social redistributiva, una agenda social poderosa, una agenda social para la emancipación. Esas son las dos contradicciones tan importantes que la izquierda alternativa o la izquierda postmaterial o la izquierda identitaria no es capaz de resolver. Sin Estado no se puede hacer, o sin instrumentos políticos con la capacidad que los viejos Estados-nación tenían en los contextos fordistas y keynesianos, y la tuvieron de manera muy importante a través de políticas de intervención pública, políticas de nacionalización de sectores estratégicos. Por cierto, la nacionalización de las telecomunicaciones o de los ferrocarriles, todas esas políticas no fueron políticas revolucionarias. El primero, Hobsbawm lo explica bien en su entrevista sobre el siglo XXI. Esas nacionalizaciones fueron políticas incluso liberales. Keynes no era más que un liberal, que efectivamente sabía que solo a través de la intervención pública, del gasto social, de la fiscalidad progresiva, de la intervención en sectores productivos
y en sectores estratégicos del Estado se podían corregir las desigualdades de tal suerte que el sistema capitalista fuera sostenible. Ahora bien, estas políticas keynesianas hoy encuentran la limitación de estar en un marco de juego distinto, y es el marco de juego globalizado. Y sobre eso, Sumar no sabemos bien qué plantea. Desde nuestro humilde punto de vista, no plantea absolutamente nada. Y hay dos posibilidades: o el repliegue identitario, que ante los claroscuros muy importantes de la globalización van a liderar, sin duda alguna, las políticas o las formaciones políticas de la derecha alternativa, de la derecha identitaria, y vamos a ver cómo, ante las limitaciones del socioliberalismo, y lo estamos viendo con la reforma de Macron en Francia, quien va a capitalizar eso seguramente va a ser los que plantean un repliegue identitario y un conflicto en términos de identidades, y un conflicto en términos de nativos y de extranjeros, y un conflicto en términos de un repliegue que va a ser en términos reaccionarios. Y eso no lo va a liderar la izquierda alternativa, ni la izquierda multicolor, ni la izquierda arcoíris, sino lo va a liderar una derecha identitaria reaccionaria, que desde luego no tiene en su génesis ni la emancipación, ni el análisis materialista de la realidad, en la asunción de que hay una lucha de clases y una estratificación social que tenemos que analizar correctamente para poder superar. Precisamente porque la sociedad de clases hay que buscar no cronificarla, sino superarla, para garantizar que las personas lleguen a ser ciudadanos y lleguen a emanciparse y lleguen a poder liberarse de la tiranía de los orígenes y lleguen a ser libres verdaderamente. Si no se hace un análisis de qué instrumentos políticos necesitamos en la globalización para superar la contradicción capital-trabajo más acentuada que nunca, en la que el trabajo se encuentra cada vez en una situación más subordinada, más deteriorada respecto al capital, respecto a un capital que se mueve libremente, que circula libremente, y en cambio no tenemos instrumentos políticos que permitan que el trabajo también sea libre. Respecto la libertad de movimiento de los trabajadores está muy constreñida. Precisamente, y la Unión Europea es un buen ejemplo porque no se ha construido una estructura política digna de tal nombre. No hay ni integración fiscal, ni integración presupuestaria, ni integración política. Y por tanto no hay ciudadanía. Y esto no se soluciona con dogmatismo ni con reformas estructurales tendentes a recortar los derechos sociales ya recortados o ya decadentes. Y ante eso hay que decir algo. Por eso es importante saber si los fundamentos ideológicos son ciudadanía, es socialismo, es redistribución o es identitarismo. Claro, y para eso hay que explicar qué modelo de Europa se tiene, qué modelo de reforma del euro se tiene, o igual no se tiene absolutamente ninguno, qué modelo de organización territorial del Estado. Nosotros lo decimos, claro, desde el jacobino, ¿cómo no lo vamos a decir? Con cantones insolidarios, con regímenes fiscales privilegiados en las regiones ricas, sin redistribución real, sin un Estado que lidere de una forma no confederal, sino de una forma unitaria y compacta un proyecto de reindustrialización, un proyecto de soberanía dentro de Europa. Y si se quiere de transformación hacia un Estado, hacia una integración supranacional entre estados, tiene que hacerse con una España que pinte en Europa y que tenga una voz propia en Europa, autónoma y una única voz, no una voz fragmentada. Incluso el debate de la armonización fiscal europea se tiene que dar si en casa está resuelto, como le hemos planteado a la ministra, ante su silencio, ante su no contestación a nuestra humilde propuesta. ¿No? No se puede hacer, obviamente, si en casa no se tiene claro, no se tiene resuelto esto. ¿No? La sostenibilidad de las pensiones es lo mismo. Si se quiere efectivamente hacer una oposición, un planteamiento opuesto al de los neoliberales y socioliberales que plantean que las pensiones no son sostenibles, como creen que el Estado social no es sostenible, es profecía autocumplida, nosotros tenemos que decir, oiga, son sostenibles si las prioridades son correctas. Y las prioridades tienen que ser que tiene que hacerse sostenible porque se trata de garantizar una ciudadanía plena y una libertad plena de las personas, no de los capitales o de las mercancías, sino de las personas, porque si no vamos a hacer un capitalismo antidemocrático, un capitalismo invivible, un capitalismo en el que las personas son fuerza de trabajo que se vende para la explotación en un contexto laboral uberizado, y eso es insostenible absolutamente. Eso es absolutamente insostenible. Entonces, claro, el tema de las pensiones. El tema de las pensiones tiene que hacerse, obviamente, lo decía en un artículo recientemente Daniel Fuentes, teníamos que haber, en vez de subido las cotizaciones por un tema de equidad y en vez de ese planteamiento intergeneracional, parece que hay que elegir entre sueldos y pensiones, habría que haber abierto un debate sobre la sostenibilidad por cuenta de los ingresos tributarios, pero del conjunto de los ingresos tributarios. Es decir, claro, lo que íbamos diciendo nosotros mucho tiempo, la separación de fuentes entre cotizaciones y el resto de los ingresos de los presupuestos generales es arbitraria. Claro que hay que sostener
las pensiones con cargo a un aumento de la contribución, pero de todos los ingresos del Estado, también de las rentas del capital, también del impuesto de patrimonio común en todo el Estado, también del impuesto de sucesiones y donaciones, si nos tomamos en serio la lucha contra los linajes y contra la tiranía de los orígenes. Para todo eso, para la política fiscal, para la sostenibilidad de las pensiones, no podemos aceptar que los cantones insolidarios se queden fuera, que País Vasco y Navarra no contribuyan a la sostenibilidad de las pensiones. Por eso hay que preguntarle a Sumar qué modelo territorial se tiene. También hay que preguntarle qué modelo educativo se tiene. ¿Se tiene un modelo educativo que siga redundando en la errónea política del pedagogismo en la que se criminalice la transmisión de contenidos y de saberes de carácter humanístico o científico y se devalúe el mérito y capacidad real, que no es el mérito y capacidad de la falsa meritocracia neoliberal en la cual supuestamente cada individuo dejado a su libre arbitrio y a su libre sálvese quien pueda, eso garantiza mérito y capacidad? No, eso no garantiza ningún mérito y capacidad, eso garantiza la estratificación y la cronificación de la estratificación social. Para una sociedad realmente de mérito y capacidad, lo que hay que defender, por ejemplo, es un impuesto de sucesiones verdaderamente redistributivo y verdaderamente común en todo el Estado, con un mínimo exento que garantice que la herencia, fuente de inequidades que no tiene nada que ver con el ejercicio de nada que dependa de nosotros, sino que nos viene dado, la herencia es la fuente de inequidades más aristocrática que hay, pues por un lado, creer en ese instrumento tributario para luchar contra esas desigualdades. Y por otro lado, si queremos que la gente sea verdaderamente libre, sí una instrucción pública de corte republicano en la que no se sustituyan saberes y conocimientos científicamente verificados por aptitudes o por capacidades para que la gente sea muy resiliente. Se decía el otro día por parte del Partido Socialista, imagino que Sumar están en esa misma línea, ¿no? Inteligencia emocional en todas las edades y en todos los cursos. En cambio, las matemáticas, ya decía el otro día Rodríguez Pam, que para qué sirven las raíces cuadradas o las matemáticas, ¿no? ¿Para qué sirve la filosofía? Pues para crear ciudadanos con un conocimiento y para que la instrucción pública tenga algo que ver con la movilidad social y con la lucha desde el Estado y desde los recursos públicos, no desde lo privado, no desde el cheque escolar, que es una forma de privatizar la educación, desde lo público, una lucha para que los hijos de los pobres puedan rebelarse contra esa situación y no ser pobres, no cronificar la situación de origen de sus padres, o los hijos de la gente que es ignorante no reproduzcan el patrón social. Es decir, una injerencia social, pública y estatal para revertir desigualdades de origen. ¿Qué tiene que decir Sumar respecto a esto? Pues igual seguir en el aprender a aprender, enseñar a enseñar, en el pedagogismo, en la devaluación del contenido, del mérito, de la capacidad, que es una forma, como otra cualquiera, de privatizar la educación pública, devaluando su capacidad para convertirse en un verdadero instrumento de reequilibrio social, uno entre otros varios. Esa es una respuesta que también hay que dar. ¿Qué ecologismo propone Sumar? Un ecologismo racional como el que planteamos nosotros, que no puede caer en tentaciones decrecentistas, porque obviamente el medio ambiente y el cambio climático son cuestiones muy serias, pero hay que analizarlos desde una óptica racional. Ecologismo racional, no ecologismo identitario, ecologismo racional y político, que obviamente establezca que a través de instrumentos políticos verdaderamente funcionales se planteen políticas para salvar el medio ambiente, pero no para hacer invivible o inhabitable la vida de los ciudadanos cuyas condiciones materiales están degradadas. Y por tanto no necesitamos políticas identitarias dirían algunos, ¿no? Políticas identitarias, sino políticas efectivamente redistributivas que toquen las estructuras económicas y que hagan este mundo vivible y habitable, no un mundo absolutamente invivible, en el que salvemos un planeta en el que no pueda vivir nadie porque las vidas no han sido resueltas. Entonces hay que conectar ese ecologismo con la capacidad de vida y con las condiciones materiales de la gente. Y por tanto tiene que ser racional y tiene que ser político. Y por tanto no puede basarse, por ejemplo, en subidas de impuestos medioambientales, que son impuestos indirectos, que terminen pagando efectivamente los más pobres.
es decir, el común de las rentas del trabajo o el común de las clases bajas, ¿no? Sino que tiene que hacerse a través precisamente del excedente empresarial y de la tributación de las rentas del capital o del impuesto de sociedades y a través del análisis de cómo el medio ambiente es un tema muy serio, pero está ligado a las estructuras económicas y productivas. ¿Cómo producimos? Y si producimos de acuerdo al bien común o producimos de acuerdo a intereses particulares o privados. Y estos son temas muy importantes. ¿Qué se quiere hacer con el Estado? ¿Qué se quiere hacer con la ciudadanía? Si se va a creer en un feminismo de la igualdad realmente emancipador, en el que las mujeres en primer lugar existen, no son sentimientos difusos, sino que existen y sus derechos tienen que respetarse y tienen que defenderse de acuerdo a una perspectiva universalista. El feminismo para la emancipación colectiva, no para la estratificación identitaria y no para el gueto identitario. Y de nuevo, sin blanquear fórmulas de explotación, de comercialización, de mercantilización de todo, ni formas de blanqueamiento de experiencias que con ciudadanos, con ciudadanas españolas de contextos musulmanes están sufriendo en sus carnes a través de la dejación de funciones del Estado, un Estado que no puede dejar que haya guetos donde no rija la ley. Y eso tiene mucho que ver de nuevo con la idea de ciudadanía. La idea de ciudadanía es incluir, no dejar guetos de la identidad que vivan aparte. Entonces, desde el acto de otras políticas, me da la sensación de que Yolanda Díaz quiere sumar y la suma le da igual que sea con el blanqueamiento de políticas absolutamente identitarias, políticas, por otro lado, absolutamente misógenas, que vuelvan a incidir en la trampa multicultural de pensar que el gueto emancipa, cuando lo que emancipa es la ciudadanía y la inclusión de personas que más allá de su sexo, más allá de su orientación sexual, de su procedencia, de su origen, de sus apellidos, de sus linajes, tienen que ser ciudadanos de pleno derechos, con deberes plenos e iguales y derechos plenos e iguales, sin guetos. Y por tanto, tiene que ser una ciudadanía laica. Y este es otro punto. ¿Es sumar una opción laicista? Pues no parece. Más bien parece que es una opción identitaria y por tanto antilaica. Y por tanto antilaica. Y por cierto, lo más supremacista o lo más racista realmente es considerar que los derechos no pueden ser universales y que los derechos hay personas que por sus contextos y porque vengan de contextos musulmanes o de otros contextos, o por ejemplo de Iberoamérica, ¿no? Ahora que la derecha se saca fotos y salen en actos con sectas evangélicas especialmente reaccionarias, por los contextos geográficos o por los contextos culturales no va a haber una posibilidad de emancipación colectiva. La izquierda había sido siempre universalista y tiene que buscar una perspectiva de emancipación colectiva, más allá de la concreta identidad, de la concreta experiencia cultural, de la concreta fe o ausencia de fe. Y esto es un tema clave, es un tema absolutamente clave. Si tenemos una izquierda universalista, no la tenemos. Si tenemos una izquierda laicista, o no la tenemos. Si tenemos una izquierda cómplice con las peores supersticiones colectivas, con las religiones, con las nuevas religiones, con los credos multiculturales, con las religiones New Age, con los nacionalismos identitarios. Necesitamos una izquierda que hable, por supuesto, de que no podemos tener un 1,40, 1,43% de inversión en I+D, que menos que tener un 3% sobre el PIB en I+D para cambiar nuestra estructura productiva, pero para eso hace falta cuestionar la deuda que tenemos. La deuda que tenemos tiene que ver con cuestiones estructurales y productivas que solo se solucionan en un marco colectivo, comunitario, porque formamos parte de un club en el que no tenemos voz ni voto. Y no vale con que vengan fondos estructurales condicionados a reformar el mercado de trabajo, o más bien a no reformar el mercado de trabajo, porque la señora Yolanda Díaz también tiene que explicarnos por qué no se ha reformado el mercado de trabajo de forma verdaderamente intuitiva para los trabajadores, protectora para los trabajadores. Pues no se ha hecho. Entonces no pueden venir fondos condicionados a recortes, sino tiene que conformarse una estructura tanto productiva como política, como presupuestaria, como fiscal, en la que seamos iguales a otros, no subalternos respecto a otros. Necesitamos unas políticas laborales de protección del derecho del trabajo, porque el trabajo no puede ser la explotación de los trabajadores cada vez más depauperados, con condiciones cada vez más liberalizadas, con relaciones prácticamente mercantiles a la carta, ¿no? Necesitamos recuperar el despido, las indemnizaciones por despido improcedente, reformar el despido objetivo, las modificaciones sustanciales, los salarios de tramitación, la prioridad de la negociación colectiva sectorial frente a la de empresa, no solo en el ámbito salarial, sino en todos los ámbitos. Y eso nos lo tiene que contar también Sumar. ¿Está eso en el programa de Sumar? Pues parece de nuevo que no está en el programa de Sumar. Entonces,
política fiscal, queremos saber qué se quiere hacer. El impuesto a las grandes fortunas, cuando ya hay un impuesto de patrimonio, seguramente va a ser inconstitucional y eso hay que explicarlo. El impuesto de patrimonio es necesario para complementar un sistema fiscal progresivo, pero para eso hace falta que sea de la capacidad normativa del Estado central, no de las comunidades autónomas. Y necesitamos un IRPF en el que de nuevo aumente la tributación de las rentas del capital respecto a las del trabajo y se convierta en un impuesto general y no dual, pero de nuevo no podemos tener un tramo autonómico en manos de las comunidades autónomas del Partido Popular, porque lo que hacen es bajarlo y competir a la baja. Se dice, se quiere cerrar el paso a la derecha. No, no se quiere cerrar el paso a la derecha. Se quiere abrir el paso a la derecha manteniendo políticas de derechas o diseños territoriales que favorecen las políticas de derechas, con lo cual no se está diciendo toda la verdad, no se está diciendo toda la verdad y no se está contando qué se quiere hacer tampoco en este ámbito. Entonces, estas son algunas de las dudas laborales, económicas, productivas, fiscales, en materia de energía. Se quiere tener participación pública en empresas, en sectores estratégicos, como teníamos con Repsol, con Telefónica, con Endesa. Eso tiene que hacerse desde el cuestionamiento de nuevo de unas estructuras productivas europeas que no están funcionando y de un fundamentalismo de mercado que una parte de la izquierda identitaria se lo ha comido, se lo ha tragado, considerando que el Estado es reaccionario y es un instrumento casi, vamos, carpetobetónico y en manos de las derechas. La izquierda identitaria, la izquierda tribal, la izquierda cantonal no podrá ser una izquierda que solucione nada. La izquierda que socava el ideal de ciudadanía a través del gueto multicultural tampoco va a solucionar nada. Una izquierda que no sea laicista, sino sea multicultural, identitaria y cómplice con las peores experiencias religiosas no soluciona nada. No trabaja por la emancipación, igual trabaja por la resiliencia. Una izquierda que no quiere una instrucción pública, verdaderamente pública, ni privada ni concertada, por cierto, que plantee de forma valiente la revisión de los conciertos, pero que plantee también la revisión de políticas pedagógicas que han diluido el carácter verdaderamente transformador de una educación que tiene que ser para transmitir contenidos, para permitir a la clase obrera que tenga recursos, no para ser resiliente y para aceptar la explotación, sino para rebelarse contra estructuras económicas y laborales absolutamente agresivas. Necesitamos precisamente una izquierda que se plantee también qué hacer con la educación, algo más que ese bobalicón, pedagogismo absolutamente que devalúa el esfuerzo, el mérito, la capacidad y el verdadero carácter público de la educación, privatizándolo de otra manera. Necesitamos una izquierda que no caiga en tentaciones decrecentistas, sino que sea capaz de combinar la lucha contra el cambio climático indudablemente y por la sostenibilidad del medio ambiente con la sostenibilidad de la vida de las personas. Una izquierda que sea laborista en serio y que no se coma las exigencias europeas, sino que vaya a Europa a dar una lucha para cambiar unos tratados que no han funcionado, porque el fundamentalismo de mercado está muerto absolutamente en un mundo con una recomposición geopolítica importante donde estamos viendo relocalización de estructuras productivas y no solo eso, de procesos productivos, sino donde no ha funcionado la libre circulación de capitales sin estructuras políticas que la compensen, sobre todo porque aumentan las desigualdades enormemente y porque la Unión Europea se queda ella misma en una posición subalterna. Y si queremos una posición estratégica, de autonomía estratégica y una posición militar autónoma, la de Estados Unidos, que en buena medida es importante, hace falta pagarla y sufragarla. Y de nuevo eso no se puede hacer con los desequilibrios en la balanza de pagos entre estados, no se puede hacer con una deuda pública absolutamente disparada y no se puede hacer tampoco con una estructura del euro que genera unas distorsiones y unos desequilibrios entre estados que no se compensan porque no tenemos un presupuesto común ni una hacienda común. Eso tiene que decir sumar si lo quiere hacer y desde luego no se puede hacer sumando y justaponiendo a todo el mundo en la chupipandi feliz de que los cantonalistas caben, los nacionalistas caben, los identitarios caben, los que quieren blanquear los patriarcados de coerción caben, los más antifeministas recubiertos de una retórica de la diversidad caben, aquellos que consideran que la ciudadanía es un concepto reaccionario y que hay que sustituirla por una miriada de identidades hecho diferenciales caben, aquellos que están fascinados con la política de la diversidad que se traduce en la política de los privilegios caben, aquellos que consideran que España tiene que ser un estado confederal de taifas competitivas allanando el camino a la derecha para hacer políticas de competencia fiscal a la baja que desmonte el Estado social, caben, y esa suma resta. Esa suma resta. Entonces hace falta una izquierda que vuelva sobre unos ejes laborales, productivos, económicos, fiscales, redistributivos, verdaderamente de izquierdas. Los principios no tienen que diluirse para que la suma sea muy amplia, porque esa suma resta, esa suma divide, es una suma diluye la capacidad de la izquierda para transformar. Necesitamos una izquierda que sume, claro que sí, que sume a diferentes, pero en torno a unos principios sólidos.
que sea flexible en lo accesorio, pero firme en lo esencial. Y los principios tienen que ser el principio de igualdad, no el principio de la diversidad sobre los derechos, porque diversidad sobre derechos es desigualdad. El principio de la igualdad, de la igual libertad. La libertad no el sálvese quien pueda neoliberal, sino la libertad de condiciones materiales garantizadas. Necesitamos vivienda pública, intervención en el mercado de la vivienda, pero bien, no una intervención quirúrgica, salto de mata, demagógica, no, parques de vivienda pública en alquiler. Y eso exige dinero, y eso exige redistribución, y eso exige fiscalidad progresiva, no una intervención a golpe, a salto de mata y a golpe de titular y de marketing. No queremos ser felices ni resilientes, cada uno que sea feliz como buenamente pueda. Queremos condiciones materiales garantizadas para ser libres, es decir, para tener voz, que eso es lo que el fundamentalismo de mercado nos niega, el neoliberalismo nos niega, y el capitalismo en sus vertientes más plutocráticas de concentración de capital, de acumulación de riqueza y de desigualdades múltiples, nos niega y nos impide. Queremos ser libres, queremos ser iguales, queremos rebelarnos contra el eclipse de la fraternidad que las políticas de fundamentalismo de mercado y también las políticas identitarias posmodernas que nos han enterado de que el Estado democrático no es un instrumento fascista ni de coerción, sino que puede ser un instrumento al servicio de las clases obreras, de las clases subalternas, para emanciparlas, para garantizar su emancipación, y por eso necesitamos esas estructuras políticas, no una suma abigarrada y multicolor que termina disolviendo en la realidad las posibilidades de transformación colectiva y de emancipación colectiva. Necesitamos todo eso. Políticas de izquierdas de verdad. Si queremos pararle o cerrarle el paso a la derecha, hay que cerrar el paso a las políticas de derechas. Y no podemos repetir, no puede ser un déjà vu, no puede ser más de lo mismo, no puede ser el día de la marmota con otras caras y con otras sonrisas. No nos oponemos o no dudamos o no tenemos un escepticismo razonable porque somos así de cabezones o porque nos obcecamos en las diferencias de quinto, sexto, séptimo, decimal, sino por una cuestión de principios, porque queremos que todas estas cuestiones y muchas otras, cuestiones exteriores, cuestiones comunitarias, cuestiones económicas, fiscales, nacionales, territoriales, no están resueltas o están muy mal resueltas. Y si volvemos a equivocarnos en las soluciones, los resultados volverán a ser desastrosos. Y aunque se reproduzca el espacio electoral de Podemos, volveremos a conformar un gobierno absolutamente disfuncional en muchas cosas, que sea incapaz de hacer hasta lo más obvio, de instrumentar bien el ingreso mínimo vital y de poner una armonización de todas las rentas mínimas de inserción en el Estado de forma correcta. O un gobierno que no pueda decirle a País Vasco y Navarra que no se pueden sustraer de la contribución de las pensiones cuando haga una reforma de las pensiones. Se trata de hacer las cosas bien y de tener los principios firmes y sólidos en términos igualitarios, no en términos hecho diferencialistas, en términos cívicos, no en términos identitarios, en términos socialistas y no en términos posmodernos o populistas. Es el socialismo, es la ciudadanía, es la redistribución, es la igual libertad de todos, es un Estado unitario y fuerte al servicio de la clase obrera, lo que necesitamos para las políticas de emancipación. Todo lo contrario es más bien desandar el camino de mucho tiempo y de muchas luchas y volver a tropezar en las mismas piedras, y mucho nos tememos que las sonrisas pueden dejar paso a las lágrimas de volver a caer en los mismos errores de mucho tiempo.